No es casualidad que hayas llegado aquí ahora, y no porque el universo esté premiando algo, sino porque hay un cansancio específico que solo aparece cuando ya has intentado entenderlo todo. Ese cansancio surge cuando ya has leído, practicado, sostenido la fe durante más tiempo del que confiesas, y aún así, algo dentro de ti sigue sintiendo que la realidad no termina de acompañar tu vibración. Tal vez en este momento notes una ligera presión en el pecho o una respiración que quiere profundizarse sin que tú la empujes, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando se acerca a un punto de rendición real. Escucha esto con calma, sin hacer nada especial, porque lo que está por ocurrir no depende de esfuerzo. La mayoría de las personas nunca manifiesta, no porque no sepa, sino porque no sabe detenerse en el punto exacto donde la vibración deja de ser una intención mental y se convierte en un estado dominante. Y es aquí donde casi todos se pierden, porque la mente fue entrenada para hacer, corregir, ajustar, insistir, mientras que la vibración solo responde cuando ya no hay urgencia, intentando controlarla. Tal vez tú también sientas que has hecho todo bien, y aún así, existe esa sensación silenciosa de estar esperando algo que no termina de llegar, como si la vida estuviera en pausa o en un paréntesis eterno. Eso no es un bloqueo, y es importante que lo sientas ahora mismo en el cuerpo. No hay nada mal contigo, no estás roto, no hay nada que necesite reparación urgente. Lo que ocurre es mucho más sutil y requiere una atención distinta. Tu energía ya no responde a empujes, responde a coherencia. Y la coherencia no nace de hacer más técnicas, no nace de visualizar con más fuerza hasta que te duela la cabeza, sino de permitir un silencio muy específico, un silencio corto, casi imperceptible, que reorganiza todo el campo electromagnético de tu cuerpo. Mientras sigues escuchando, observa cómo los hombros comienzan a caer apenas unos milímetros, no porque yo lo diga, sino porque el sistema nervioso reconoce que no necesita defenderse aquí. Este espacio no es para aprender más teoría, es para soltar el punto exacto donde estabas interfiriendo sin darte cuenta, creyendo que ayudabas al proceso. Y más adelante, cuando lleguemos al centro de esta experiencia, vas a notar que no ocurre una explosión emocional, sino algo más profundo. Una sensación de está bien, de alineación tranquila, como si algo interno dejara de correr una maratón invisible. Lo que vas a atravesar no dura horas, no requiere rituales largos ni concentración forzada. Es una cuestión de reconocimiento instantáneo. Son apenas momentos de un estado muy preciso, pero antes de llegar ahí, tu cuerpo necesita entender algo esencial para bajar la guardia. Tú no estás tarde, no estás fallando, no estás desconectado de la fuente, estabas madurando. Y esa maduración a veces se siente como vacío, como silencio, como distancia entre lo que sabes intelectualmente y lo que ves manifestado en la materia. Si sientes que esta verdad resuena en alguna parte profunda de tu pecho, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No lo hagas como un acto automático, sino como una declaración de que estás listo para dejar de buscar afuera y empezar a recordar adentro. Al suscribirte, estás abriendo una puerta a este tipo de frecuencia, permitiendo que esta información te encuentre una y otra vez en tu camino. Permanece aquí, no porque debas hacerlo, sino porque algo en tu interior ya empezó a desacelerar y se siente bien dejar de correr. Más adelante, vas a reconocer por qué la realidad comienza a reorganizarse justo cuando dejas de pedirle que cambie a gritos. Y por qué la vibración, cuando finalmente toma el comando, no necesita instrucciones detalladas de tu mente lógica. Ella guía sola, y cuando estemos llegando al final de este recorrido, vas a sentir que el tiempo se comprimió, que algo se asentó en el pecho, y que la pregunta de qué me falta hacer pierde fuerza, no porque tengas una respuesta nueva, sino porque ya no es necesaria. Hay un momento muy específico en el camino de quien ya despertó en conciencia.
y casi nadie habla de él porque no es vistoso. No es inspirador para las redes sociales y no alimenta la narrativa del haz más para conseguir más. Es el punto exacto en el que te das cuenta, sin decirlo en voz alta, de que cuanto más intentas sostener una vibración elevada, más pesada se vuelve la experiencia. Y no porque estés retrocediendo, sino porque la energía ya no responde al mismo tipo de comando que antes. Este reconocimiento no llega como una idea clara, llega como una fatiga sutil, como una exhalación larga que el cuerpo suelta solo cuando ya no quiere seguir empujando la roca cuesta arriba. Tal vez ahora mismo notes que tu respiración se vuelve un poco más profunda al escuchar esto, porque el sistema reconoce a alguien que no está pidiendo más disciplina. No te estoy pidiendo más visualización, ni más control de tus pensamientos negativos. Lo que aparece aquí es un cansancio noble, maduro, distinto del desánimo inicial del principiante. Es el cansancio de quien ya sabe que la mente puede repetir afirmaciones 1000 veces, pero la vibración no se convence por insistencia. La vibración obedece coherencia, y la coherencia no se fabrica con la mente, se permite con el cuerpo. Este es el gran paradojo que confunde a tantos buscadores. Lo que antes te protegía, el control, la vigilancia interna, el hacerlo bien, ahora se convierte en el obstáculo. Ese muro es lo único que impide que la realidad responda con fluidez. No porque el control esté mal, sino porque cumplió su función y ya caducó. En algún punto del camino, esforzarte fue necesario para no perderte en la inconsciencia. Ahora, ese mismo esfuerzo mantiene al cuerpo en alerta. Mantiene al sistema nervioso en una microtensión constante, esperando el resultado, midiendo el tiempo. Y la vibración no puede guiar nada cuando el cuerpo sigue intentando anticipar el futuro para sentirse seguro. Observa si hay una ligera contracción en el plexo solar o en el estómago al escuchar esto, como si una parte de ti dijera, entonces, ¿qué hago ahora? No hace falta responder a esa pregunta. De hecho, este es el momento donde la pregunta empieza a disolverse por falta de atención, porque la realidad no cambia cuando encuentras la respuesta correcta, cambia cuando el cuerpo deja de formular la pregunta desde la urgencia y la carencia. Y esa urgencia, aunque espiritualizada y vestida de palabras bonitas, sigue siendo urgencia. Sigue siendo miedo disfrazado. Aquí es donde muchos abandonan sin saberlo, regresando a los viejos patrones de fuerza y lucha. No porque se rindan conscientemente, sino porque interpretan este silencio fértil como estancamiento o retroceso. Pero este silencio no es vacío, es recalibración. Es el instante en el que la energía está soltando una forma antigua de funcionar para adoptar una nueva. Es como cuando un músculo deja de tensarse después de años de sostener un peso. Al principio no se siente alivio, se siente rareza, se siente una falta de referencia, como si flotara sin dirección. Y la mente, acostumbrada a dirigir y a tener el volante apretado, intenta volver a tomar el mando por pánico al vacío. Si estás reconociendo esta sensación de rareza o vacío, te invito a darle un me gusta a este video. Que ese pequeño gesto sea tu forma de decirle al universo, acepto la recalibración, acepto soltar el control antiguo. Mientras sigues escuchando, quizá notes que los pensamientos se espacian un poco más, no porque estés concentrándote, sino porque algo empieza a sentarse por su propio peso. Este es el umbral. No hay nada que mejorar aquí. No hay nada que corregir. Solo hay un reconocimiento interno. Forzar la vibración era una forma de no confiar todavía. Era una forma de decirle a la vida, no confío en que me darás lo que es mío, así que lo forzaré con mi mente. Y cuando esta comprensión llega al cuerpo, no como idea intelectual sino como sensación física, el comando empieza a invertirse. Más adelante, vas a percibir por qué justo después de este punto, la realidad comienza a reorganizarse sin esfuerzo aparente. Por qué ciertas decisiones se vuelven obvias sin análisis
y por qué el intento se transforma en una presencia estable y magnética. Pero antes de llegar ahí, este espacio debe ser atravesado sin prisa, porque es aquí donde la vibración deja de responder a la mente y empieza a guiarla. Hay una razón por la que no hablamos de largas prácticas aquí, y no es por falta de profundidad, sino porque existe una ventana muy precisa en la que el cuerpo entra en coherencia antes de que la mente intente intervenir y arruinarlo. 2 minutos no son un número arbitrario, son el umbral mínimo donde el sistema nervioso deja de pedir dirección externa y empieza a organizarse solo. Y quizá ahora, al escuchar esto, notes una pequeña suavización en la garganta o una sensación de espacio en el pecho, como si algo estuviera dejando de empujar desde dentro hacia afuera. Este no es un momento para hacer, es un momento para permitir que el hacer se apague sin lucha. Durante estos minutos, lo que realmente ocurre no es silencio mental perfecto, eso es un mito, sino una retirada gradual de la urgencia. El cuerpo comienza a sincronizar respiración, latido y atención. Y esa sincronización genera una firma energética distinta, una que no necesita convencer a la realidad de nada. La realidad reconoce estados, no discursos internos. La realidad lee tu firma, no tus palabras. Tal vez percibas que la mente intenta preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Fe está funcionando? Y eso está bien. No hay que responderle ni pelear con ella. Esa pregunta es solo el eco de un hábito antiguo que está perdiendo fuerza, como una rueda que sigue girando un poco después de apagar el motor. Mientras no la sigues, mientras no te subes a ese pensamiento, algo más profundo se acomoda. Es como si el centro del pecho se volviera ligeramente más cálido, no intenso, sino estable. Esa estabilidad es el lenguaje que la vibración usa para tomar el mando y empezar a atraer. Aquí sucede algo que casi nadie nota, porque no genera euforia ni luces de colores. El cuerpo deja de anticipar el siguiente segundo. Los hombros sueltan una tensión microscópica que llevabas cargando años. La mandíbula pierde rigidez y la respiración encuentra su propio ritmo sin ser guiada por tu voluntad. Este es el portal, no porque transporta a otro lugar místico, sino porque cierra la interferencia constante del yo que quiere cambiar las cosas. Y cuando esa interferencia se retira, incluso por 2 minutos, el campo cuántico se reorganiza alrededor de tu nueva calma. Es importante sentir esto sin apurarlo. No quieras correr al resultado. 2 minutos no buscan producir una experiencia psicodélica, buscan retirar la fricción de la resistencia. Que al retirar la fricción, la vibración deja de fluctuar y se vuelve dominante. No elevada, dominante. Hay una diferencia crucial que debes entender. Elevada es un esfuerzo sostenido. Es tratar de estar feliz todo el tiempo. Dominante es un estado que se mantiene porque no compite con nada. Es una certeza tranquila. Y cuando la vibración se vuelve dominante, empieza a ordenar decisiones, encuentros y tiempos sin que tengas que pensarlo estratégicamente. Si en este punto tu mente quiere distraerse con la lista de compras o preocupaciones, es señal de que tocamos el núcleo. Regresa sin juicio. Vuelve a mi voz. No como disciplina militar, sino como reconocimiento amable. Porque más adelante vas a notar que estos minutos no terminan cuando el reloj lo indica. Terminan cuando el cuerpo registra que no necesita volver al patrón anterior de ansiedad. Y ese registro deja una huella suave, casi invisible, que empieza a guiar lo que viene después en tu día. No intentes llevarte nada de aquí. No hay técnica para recordar ni apuntes que tomar. Lo único que permanece es una sensación de asentamiento, como si algo interno dijera, ahora sí, ya estoy aquí. Y cuando avancemos verás por qué, a partir de este punto, la realidad ya no necesita ser empujada. Ella empieza a seguir tus pasos como una sombra fiel. Hay un punto casi imperceptible, y precisamente por eso tan poderoso, en el que te das cuenta de que ya no eres tú quien intenta sostener un estado. Es el estado el que empieza a sostenerte a ti. No llega con fuegos artificiales,
ni con señales externas inmediatas que puedas presumir. Llega como una tranquilidad nueva en el fondo del cuerpo, una que no depende de que todo esté resuelto afuera. Tal vez ahora mismo notes que la respiración baja un poco más hacia el abdomen, inflando suavemente el vientre, o que el pecho se siente menos vigilante, porque el sistema reconoce que algo dejó de exigirle rendimiento espiritual. La inversión del comando ocurre cuando la mente acostumbrada a liderar se queda sin argumentos para intervenir, no porque haya entendido todo el misterio del universo, sino porque el cuerpo ya no la necesita para orientarse en el espacio. La vibración, cuando se vuelve dominante, no pide permiso ni busca aprobación de nadie. Empieza a ordenar microdecisiones de forma natural. Lo que dices, lo que postergas, lo que ya no toleras, lo que deja de atraerte sin drama ni conflicto, simplemente se cae de tu vida. Y esta reorganización no se vive como un cambio traumático, se vive como coherencia pura. Observa si hay una sensación de claridad tranquila detrás de los ojos, como si la mirada interna se hubiera estabilizado en un horizonte quieto. Eso es parte del comando vibracional, tomando lugar en tu biología. Ya no se trata de manifestar un coche o una casa, sino de habitar un estado desde el cual esas realidades simplemente encajan. Y otras realidades que no te sirven se caen solas como hojas secas. La ansiedad por resultados disminuye drásticamente, no porque no te importe tu deseo, sino porque el cuerpo siente que el tiempo dejó de ser un enemigo que te persigue. Aquí aparece un detalle que casi nadie menciona en los libros de espiritualidad. Cuando la vibración empieza a guiar, el impulso de explicar tu proceso a otros se debilita hasta casi desaparecer. No hay necesidad de justificar por qué haces lo que haces, de demostrar que eres espiritual, de convencer a escépticos. La energía se vuelve económica, precisa, reservada para la creación, y esa economía es señal inequívoca de alineación. El campo deja de dispersarse intentando abarcar todas las posibilidades y agradar a todos, y se asienta en lo que es congruente ahora. Puede que en este punto surja una pregunta silenciosa en tu mente. ¿Y si me relajo demasiado y pierdo mi impulso? Esa pregunta nace del viejo reflejo de control, del miedo a la pereza. No hace falta responderla con lógica. La experiencia directa la disuelve, porque al relajarte en el comando vibracional, no te apagas, te afinas, te vuelves más nítido. La percepción se vuelve más sensible, no menos. Empiezas a notar señales pequeñas, sincronicidades, decisiones que se sienten correctas sin análisis, encuentros que llegan sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando a que dejaras de correr para aparecer. Si estás sintiendo esta calma, si estás entendiendo que no necesitas correr, escribe en los comentarios una frase poderosa. Escribe: permito la coherencia. Hazlo para anclar este momento. Al escribirlo, tu mente física y tu cuerpo sellan el pacto de no agresión contigo mismo. Permito la coherencia. Déjalo escrito y siente cómo la frase vibra al leerla. Más adelante, vas a reconocer que este estado no se mantiene por disciplina férrea, sino por resonancia. No hay que volver a empujarlo cada mañana con esfuerzo. Cuando la vibración guía, lo hace porque encontró espacio vacío para entrar. Y ese espacio se creó cuando dejaste de interferir, incluso por un instante, al escuchar este audio. La realidad responde a esa ausencia de fricción como a una invitación silenciosa. Permanece con esta sensación unos momentos más. No intentes fijarla como si fuera una mariposa disecada. Lo que viene después no es una instrucción paso a paso, es una integración natural. Y cuando avancemos, notarás que la vida empieza a seguir no porque la controles con mano dura, sino porque ya no la bloqueas con tu miedo. La integración no llega como una conclusión mental brillante, llega como una sensación de continuidad tranquila, como si ya no hubiera una división clara entre tu práctica espiritual y tu vida cotidiana. En este punto, muchas personas creen que no pasó nada extraordinario porque esperaban un rayo del cielo.
Y justamente ahí está la señal más precisa de que el cambio profundo ocurrió. Porque cuando la vibración se integra de verdad, deja de llamar la atención. Se vuelve el suelo firme sobre el cual caminas, invisible pero seguro. Tal vez ahora notes que el cuerpo se siente más pesado y más liviano al mismo tiempo. Pesado porque está presente, anclado en la tierra, liviano porque dejó de cargar expectativa y pasado. Aquí la realidad empieza a responder de una forma discreta, elegante, no siempre con grandes eventos inmediatos, sino con microajustes que cambian la trayectoria de tu destino. Menos resistencia al tomar decisiones simples, menos diálogo interno justificando cada paso, menos necesidad de anticipar resultados catastróficos. Es como si la vida dejara de pedirte explicaciones por ser quien eres. Y ese silencio externo refleja un orden interno que ya no necesita ser probado ante ningún tribunal. La vibración integrada no empuja, no corrige, no reclama. Simplemente sostiene tu deseo como un hecho. Observa si hay una sensación de espacio detrás del esternón, una amplitud suave que no estaba antes de comenzar. Ese espacio es importante porque indica que el cuerpo dejó de vivir en modo preparación para la emergencia. Cuando ya no te preparas para cuando algo pase, empiezas a vivir desde el punto donde las cosas pueden pasar. No por magia de cuento de hadas, sino porque el sistema nervioso dejó de emitir señales de urgencia contradictorias. La realidad responde a campos coherentes. Cuando el campo se estabiliza, lo externo encuentra por dónde entrar. En esta fase, la pregunta ¿estoy manifestando bien? Pierde toda relevancia, no porque tengas una respuesta mejor, sino porque la pregunta nace de un estado de duda que ya no gobierna tu barco. Aparece una confianza silenciosa, no eufórica, que no necesita pruebas constantes del exterior. Y esa confianza no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, casi quirúrgico en tus acciones. Empiezas a decir que no sin conflicto ni culpa. Empiezas a decir que sí sin sobreexplicar ni pedir disculpas. Empiezas a soltar caminos y personas que antes sostenías solo por costumbre o miedo a la soledad. Es posible que notes también un cambio drástico en la relación con el tiempo. La prisa se disuelve un poco, no porque todo esté resuelto, sino porque el cuerpo ya no siente que va tarde a su propia vida. Cuando la vibración guía, el timing se vuelve interno. Hay una sensación de ahora suficiente, incluso en medio de procesos que siguen abiertos e inconclusos. Y esa suficiencia es el terreno fértil donde la realidad comienza a alinearse sin ser empujada. No intentes fijar este estado con la mente. La integración no se mantiene por vigilancia, se mantiene por honestidad somática. Si algo se tensa en tu día, lo notas. Si algo se afloja, lo permites. No hay técnica secreta aquí, solo sensibilidad recuperada. Y esa sensibilidad es la señal más clara de que tu vibración ya no está buscando guiar la realidad, la está habitando plenamente. Desde ahí, lo que llega, llega con menos fricción. Lo que se va sin drama. Permanece con esta sensación final, sin querer cerrarla apresuradamente. No hay un fin experiencial, solo una continuidad más limpia y clara. Y si en algún momento dudas de si esto fue real o solo sugestión, observa el cuerpo. La ausencia de urgencia es la prueba definitiva. La realidad sigue a quien no la persigue. Permite que este cierre no se sienta como un final, sino como una estabilización suave de todo lo que ya ocurrió mientras escuchabas. No hay nada que recordar de memoria, nada que repetir como loro, nada que hacer bien después de esto. Lo que permanece no es una instrucción, es una cualidad interna que se reconoce por la ausencia de prisa. Si ahora notas que el cuerpo respira sin corregirse, que los hombros descansan un poco más abajo, que el pecho no busca anticipar el siguiente problema, es porque el estado ya se asentó sin pedir permiso. Aquí es donde el compromiso se vuelve silencioso y real. Si sientes que esta frecuencia es la que quieres sostener en tu día a día, comparte este video con alguien que lo necesite.
no como una recomendación vacía, sino como un acto de expansión. Al compartir estás diciendo, esto es real para mí, y lo expando a mi realidad. A veces, enviarle esto a una sola persona es el movimiento que confirma tu nueva vibración. Y recuerda lo que escribiste, o si no lo hiciste, hazlo ahora en los comentarios. Permito la coherencia, no para convencer a nadie, sino para anclar en palabras lo que el cuerpo ya aceptó. Verás que al escribirlo, algo termina de asentarse en tu psique. Más adelante, cuando la vida te ofrezca pequeñas decisiones sin dramatismo, cuando notes que ciertas situaciones se ordenan solas y otras se disuelven sin pelea, no intentes atribuirlo lógicamente a este audio. No lo conviertas en una causa externa. Déjalo como lo que fue, un punto de no interferencia donde te reencontraste. La vibración no necesita rituales largos para guiar. Necesita espacios honestos donde no sea interrumpida por tu miedo. Si sientes que esta experiencia te ha servido, considera dejar tu me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Es la forma en que nos mantenemos conectados en esta red invisible. Permanece unos segundos más sin buscar nada, simplemente existiendo. Observa el cuerpo por última vez. Si no hay urgencia, si no hay pregunta inmediata, si no hay necesidad de cerrar, entonces el proceso está completo por hoy. La realidad no necesita más indicaciones. Ella sigue al estado que no la persigue. Respira, suelta, confía.